Son las 6 de la tarde, las 5 si nos están viendo desde el archipiélago canario. Empezamos nuestro informativo y lo vamos a hacer con la última hora de lo que está pasando en Egipto, porque el secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, tiene previsto reunirse a esta hora, 6 de la tarde, con el presidente del país, con Abdel Fattah al-Sisi. También tiene previsto encontrarse con otros miembros del gabinete del presidente, entre ellos el ministro de Asuntos Exteriores. Blinken ha llegado hoy a la ciudad egipcia de Al-Ain, en el norte del país, para conocer la posición del grupo terrorista palestino Hamás ante la última propuesta de tregua en Gaza que Estados Unidos ha puesto sobre la mesa y que habría sido aceptada por Israel. Quiere Estados Unidos instar a los mediadores a que presionen a Hamás para que también la acepte. El presidente egipcio Abdel Fattah al-Sisi se ha pronunciado sobre esta visita y ha insistido antes de la reunión con Blinken en El Cairo en la necesidad de que Israel y Hamás alcancen un alto el fuego antes de que el conflicto, dice al-Sisi, se extienda por Oriente Próximo hasta límites difíciles de imaginar. Tras el encuentro de esta tarde entre al-Sisi y Blinken y con el ministro de Asuntos Exteriores de Egipto, el secretario de Estado de Estados Unidos se va a dirigir a Qatar, país que acoge al buró político del grupo terrorista Hamás. Egipto y Qatar son los dos principales mediadores para una tregua en Gaza y los canales de comunicación del grupo armado palestino con Israel. Blinken se va a reunir con los líderes de ambos países para que continúen ejerciendo esa presión sobre Hamás para que acepte la última propuesta estadounidense, después de que ayer el jefe de la diplomacia estadounidense dijera que el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu había aceptado esa propuesta de acuerdo. Sin embargo, el movimiento terrorista ha mostrado sus reticencias hacia este nuevo borrador porque dicen que recoge solo las exigencias de Israel. Hamás dice que las propuestas son muy diferentes a las que el presidente estadounidense Joe Biden les presentó hace unos meses y que la organización terrorista palestina aceptó como válidas, mientras que Israel las rechazó. De hecho, el brazo armado ha decidido no enviar a una representación a las negociaciones en Doha, ya que pedían que se aplicara en las negociaciones lo acordado esos meses anteriores en base a la propuesta de Biden. Y seguimos hablando de la guerra en Gaza. En este caso hablamos de la situación sobre el terreno, porque según diversas fuentes, las fuerzas de defensa de Israel habrían llevado durante esta madrugada un ataque contra terroristas de Hamás en una operación en la que la defensa israelí había conseguido recuperar los cadáveres de 6 rehenes de Hamás, todos ellos secuestrados el pasado día 7 de octubre. La Oficina de Derechos Humanos de la ONU, por su parte, se ha mostrado alarmada por el comportamiento de Israel sobre los asentamientos israelíes y cisjordanos en Cisjordania y Jerusalén Este, que dicen van contra el derecho internacional. Y vamos a continuar con la información del día. Vamos con otro asunto completamente diferente y en este caso les vamos a hablar de las labores de rescate de los restos del velero Vallesian. Naufragó ayer cerca de las costas de Palermo, en Sicilia, y actualmente existe un amplio despliegue que quiere encontrar a las personas desaparecidas. En total son 6 personas y entre ellas se encuentran el presidente del banco Morgan Stanley International, Jonathan Bloomer, y el abogado Chris Morvillo del bufete Clifford Chance, su mujer Nadia, también el magnate británico Mike Lynch y una de sus hijas de 18 años. El barco estaba fondeando en el puerto de Porticello y se hundió a las 5 de la madrugada del lunes como consecuencia de una fuerte tormenta, un tornado
que se abatió en la zona y que rompió el mástil principal, lo que había provocado, según las primeras investigaciones, el desequilibrio de la embarcación que terminó por volcar y zozobrar. Los equipos especializados llegados desde Roma y desde Cerdeña están concentrando su búsqueda en el interior del velero, que se encuentra a unos 50 metros de profundidad y donde se cree que podrían haber quedado atrapadas las personas desaparecidas. En paralelo, una delegación de investigadores pertenecientes a la División de Investigación de Accidentes Marítimos del Reino Unido se ha desplazado al lugar de los hechos para llevar a cabo investigaciones sobre lo ocurrido. Dicen que se trata de un procedimiento habitual, en palabras del propio organismo. El director general de Protección Civil de Sicilia, Salvatore Coccina, ha dicho en declaraciones a la BBC que los rescatistas esperan conseguir resultados sobre su investigación entre esta noche y mañana por la mañana. Y también ha hablado el capitán del yate Bayesian, ha roto su silencio después de que el barco se hundiera frente a la costa de Sicilia. James Catfield, que capitaneaba el velero, ha dicho que no vieron venir la tormenta. Y cambiamos completamente de asunto y nos vamos a la Convención Demócrata de Chicago. Va cogiendo ritmo. Hoy, segunda jornada en la que continuarán desfilando líderes del Partido Demócrata estadounidense, mientras la formación digiere el discurso de despedida pronunciado ayer por el todavía presidente Joe Biden. Biden, que había estado durante días concentrado en la preparación de su discurso, pretendía dejar constancia de su legado y a la vez subrayar las cualidades de su sucesora. Un gran recibimiento. El presidente de Estados Unidos consiguió unos aplausos de más de 5 minutos en ese primer día de la Convención Nacional Demócrata. El mandatario de 81 años también recibió vítores por parte de sus seguidores, que le aclamaron con un "Gracias, Joe", unas palabras de despedida para el líder del partido, que renunció a la reelección hace un mes en el lugar de su vicepresidenta Kamala Harris. Biden, en su discurso, ha explicado por qué se va. Dice que ama mucho su profesión, pero que ha decidido dar un paso a un lado porque ama más a su país. And I love you all, folks. And America, I love you. Folks, let me ask you. Y también han desfilado por el atril otras figuras reconocidas del Partido Demócrata, como Alexandria Ocasio-Cortez o la exsecretaria de Estado de Estados Unidos, Hillary Clinton, quien en su discurso se ha dirigido más hacia Kamala Harris. Ha augurado en la Convención Demócrata que la candidata Harris romperá el techo de cristal y se convertirá en la primera presidenta de los Estados Unidos. Something is happening in America. You can feel it. Something we've worked for and dreamed of for a long time. First, though, let's salute President Biden. Y mientras continúa esa convención demócrata en Estados Unidos, también continúa la campaña republicana. El expresidente y actual candidato a la Casa Blanca, Donald Trump, ha prometido fomentar la producción de energía nuclear si gana las elecciones y apostar por el Made in USA en la cadena de suministro en Estados Unidos para encauzar, dice, la economía del país. Como ya hizo la semana pasada, Trump ha vuelto a prometer recortar el precio de la energía a la mitad en su primer
año de mandato, en sus primeros 12 meses, incluyendo energía de la calefacción, aire acondicionado y electricidad, también la gasolina de las fábricas, en las que confía para convertir a Estados Unidos asequible otra vez. Y esta tarde está previsto para las 7 menos cuarto, hora peninsular española, hay previsto un mitin del candidato republicano a la vicepresidencia, J.D. Vance, que se dirigirá a sus seguidores desde el juzgado de la ciudad de Kenosha, en Wisconsin. Está previsto que en el discurso de Vance haya un enfoque más hacia asuntos relacionados con seguridad nacional y lucha contra el crimen en Estados Unidos, otro de los asuntos protagonistas de la campaña republicana. Y nos vamos a Venezuela porque en medio de las críticas de la comunidad internacional al resultado electoral en Venezuela, Nicolás Maduro continúa con sus planes, desoye las peticiones de transparencia de la comunidad internacional. Lo último es que hoy el Parlamento de Venezuela ha examinado un proyecto de ley que han bautizado como Ley contra el Fascismo. Activistas de derechos humanos y miembros de la oposición están en contra de este proyecto de ley en un momento en el que además esos opositores siguen reafirmándose sobre la atribución de la victoria en las elecciones presidenciales del 28 de julio y siguen pidiendo a Nicolás Maduro que se vaya, que dimita. Mientras, Maduro ha dicho en una de sus intervenciones televisivas que Ucrania se va a rendir en la guerra que libra contra Rusia. Dice que el escenario llegará antes o después, llegará en cualquier momento y solo es cuestión de tiempo que esto suceda. Ucrania podría provocar otro Chernobyl, según un exoficial de Estados Unidos. Bueno, roguemos a Dios porque no suceda, pero en la desesperación el grupo nazi, mira los proyectos, el grupo nazi que asaltó el poder y que tiene el poder político en Kiev, en Ucrania, viéndose... Y precisamente en relación a Ucrania, la Unión Europea ha anunciado que usará los activos rusos congelados para comprar municiones para Ucrania. Ha decidido destinar parte de esos activos del Banco Central ruso congelados para la compra de municiones para que Kiev se defienda de la invasión de Rusia, según ha anunciado el gobierno checo, que será el encargado de adquirir ese material. Sobre el terreno, el presidente Volodymyr Zelensky dice que los soldados ucranianos están continuando con la operación defensiva en las zonas de la región de Kursk. En la actualidad dice que las fuerzas militares ucranianas controlan más de 1.250 metros cuadrados del territorio ruso y 92 asentamientos. Por su parte, Bielorrusia ha anunciado el envío de más tropas, de aviones y de armamento a la frontera con Ucrania. Habría enviado todo ese material con la idea de proteger a Ucrania, un día después de que el presidente del país, el presidente bielorruso Alexander Lukashenko, dijera que había desplegado casi un tercio de las fuerzas armadas de su país en esta región. Y vamos con el dato macro del día. Lo hemos conocido esta mañana, inflación en la eurozona correspondiente al mes de julio. El dato se ha situado en el 2,6% en tasa interanual. Es una décima más que la del mes pasado. Un año antes, esta cifra se situaba en el 5,3%. Por su parte, el IPC de la Unión Europea también sube hasta el 2,8% frente al 2,6% de junio, son 2 décimas más. El año antes la tasa de inflación de la Unión Europea era del 6,1% según ha publicado la Oficina Estadística Europea. Sobre países con tasas más bajas de inflación, Finlandia 0,5%, Letonia 0,8% y Dinamarca 1%. En el otro lado, las cifras anuales más altas de inflación se han encontrado en el mes de julio en Rumanía 5,8%, Bélgica 5,4% y Hungría 4,1%. En el caso de nuestro país, la inflación ha pasado del 3,6% en el mes de julio al 2,9%. Del 3,6 de julio al 2,9 del 2,9 de julio al 3,6 de julio, perdón.
Y continuamos hablando del ámbito de los bancos centrales en la semana en la que se va a celebrar Jackson Hole. Por un lado, Banco Central de China ha decidido bajar los tipos según lo previsto. También ha hecho lo mismo el Banco Central de Suecia, 0,25 puntos básicos hasta el 3,5%. Han dicho desde el Banco Central sueco que la inflación ha seguido bajando y que las perspectivas de que continúe en línea con el objetivo son optimistas. Las expectativas a largo plazo del Banco Central sueco apuntan a confianza en ese objetivo de inflación y los aumentos de sueldo que preocupaban al Banco Central sueco son moderados, según ha publicado el Riksbank en un comunicado. Y vamos con información bursátil y de mercados. Las bolsas europeas han despedido la sesión en negativo, no logran prolongar su racha de subidas en una jornada de escasas referencias macroeconómicas y empresariales. Tras las subidas de ayer, Wall Street, que ayer encadenaba su octava sesión al alza, cotiza con recortes moderados. En tiempo real vamos a mirar a los índices de Wall Street y vemos cómo lidera esas caídas el índice Nasdaq, el índice tecnológico, recorta un 0,22% y marca 17.833 puntos. Caídas para el S&P 500 del 0,14, 5.598 puntos. El Dow Jones de Industriales, por su parte, retrocede un 0,13 hasta los 40.841 puntos. El IBEX 35, por su parte, se ha sumado a los recortes, ha roto su racha también de 7 sesiones al alza, con caídas que al finalizar la negociación han sido muy suaves. El selectivo español se ha dejado un 0,13% y partirá mañana de los 11.087 puntos. Y continuamos hablando de Bruselas, que vuelve a corregir a la baja su propuesta de aranceles para importaciones de baterías de vehículos eléctricos chinos. La medida de represalia del bloque a los subsidios que Pekín ha proporcionado a su industria plantea, en este caso como novedad, un arancel del 9% a las importaciones de Tesla desde China y registra un ligero recorte de todas las tarifas propuestas hasta la fecha, a excepción de las que se aplican a las empresas que han colaborado en la investigación que la Comisión Europea puso en marcha en el año 2003. De esta manera, estas últimas firmas estarían sujetas a un tipo impositivo del 21,3% frente al 20,8% que se fijaba en la última actualización de julio. El tipo máximo que se aplicaría a las compañías que no hayan colaborado se rebaja del 37,6% al 36,6%. Por cierto que apenas hay reacción en el mercado por parte de Tesla. Está plana, retrocede un 0,027 y cotiza en los $222,72. Y seguimos en el viejo continente porque la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y el canciller alemán Olaf Scholz han inaugurado esta mañana una planta de Taiwan Semiconductores en la ciudad alemana de Dresde. Se trata de un proyecto de colaboración conjunto entre TSMC, Robert Bosch, también la compañía Infineon y NXP, con una inversión total de más de 10.000 millones de euros. La planta se centrará en la producción de chips para automóviles utilizando procesos maduros con una capacidad mensual de 40.000 obleas de 12 pulgadas y se espera que comience su producción a finales del año 2027. Los analistas destacan el potencial impacto positivo de esta planta en la industria de los semiconductores para Europa, especialmente en el desarrollo del diseño de circuitos integrados y la creación de una cadena de suministro sólida. Sin embargo, también advierten de que la planta en Alemania se podría enfrentar a desafíos debido a las diferencias culturales y de valores entre Oriente y Occidente, algo que podría afectar a la construcción y operación eficiente de la planta. En tiempo real, las acciones de Taiwan Semiconductores en la Bolsa de Nueva York cotizan con un recorte superior al 2%, 2,28% abajo y $171,43.
Y la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos ha ordenado la inspección inmediata de 895 aviones 787 de Boeing para verificar el funcionamiento de los asientos de pilotos y de copilotos tras el incidente que el pasado mes de marzo sufrió una aeronave de este modelo de la aerolínea chileno-brasileña LATAM Airlines. La orden señala que las compañías aéreas que operan estos aviones deben inspeccionar en los próximos 30 días los asientos del capitán y también del copiloto para detectar la falta o la rotura de tapas y de interruptores. Recordemos que fue el pasado 11 de marzo cuando el vuelo LA800 de LATAM Airlines, que volaba desde la ciudad de Sydney, en Australia, hasta Santiago de Chile, experimentó una repentina caída de más de 100 metros, resultando en el accidente heridas 50 personas. En tiempo real, Boeing cae con bastante intensidad, retroceden las acciones de la compañía un 4,6% hasta los $171,38. Y les contamos que Abertis, grupo líder mundial en la gestión de infraestructuras, va a gestionar en Chile la ruta 5 Santiago-Los Vilos. Lo va a hacer a través de su filial en el país, Vías Chile. La propuesta presentada por Vías Chile ha resultado ser la más competitiva en el proceso de licitación llevado a cabo por el Ministerio de Obras Públicas de Chile. La autopista de 223 kilómetros de extensión forma parte de esa ruta 5, eje troncal de Chile, y conecta la capital Santiago con la ciudad costera de Los Vilos. Se trata de dos regiones estratégicas que representan más de la mitad del PIB del país y que enlazan la autopista central con la autopista Los Andes, ambas operadas ya por Vías Chile. El contrato de concesión va a empezar en abril de 2025, fecha en la que Vías Chile asumirá la operación y el cobro de peajes en esta autopista que ya lleva operando más de 20 años. La compañía también ejecutará durante un periodo estimado de 7 años inversiones por valor de alrededor de 1.000 millones de euros que eran dirigidas a aumentar la capacidad en diferentes tramos y a la implementación de sistemas tecnológicos innovadores para los usuarios como Free Flow. Y una vez que hemos repasado toda la actualidad del mercado, la actualidad internacional y la actualidad empresarial, antes de continuar nos toca hacer una pausa publicitaria. Enseguida volvemos.